Omnicélula e célula. Este fue un postulado de la teoría celular, dicha por Theodore Schwann, que quiere decir que toda célula viene de una célula anterior. En este video vamos a ver cómo hace una célula para venir de otra célula, o más bien cómo se reproducen las células, cómo se dividen. Esto va a ocurrir gracias a un proceso que llamamos mitosis, y en el caso de los seres vivos que se están reproduciendo y quieren generar un nuevo individuo, va a ocurrir un proceso que se llama la meiosis. Primero voy a hablar de esto bien general porque esto en verdad correspondía al video siguiente, pero lo voy a hablar ahora. Os voy a dar una pincelada de qué es la reproducción. Existen dos tipos de reproducción. Una reproducción que se llama la sexual y la asexual. La reproducción sexual es aquella que necesita de dos individuos que generan cada uno una célula en particular muy especial que se llaman gametos. Estas se unen y generan un nuevo individuo. Mientras que la reproducción asexual es la reproducción en que solamente requerimos a un solo individuo que por algún mecanismo va a producir un individuo nuevo. Esto es muy común en bacterias. Una bacteria simplemente se parte a la mitad y tenemos dos bacterias. Pero también hay organismos pluricelulares como las hidras. Esto que vemos acá es una hidra. Y esto es una etapa de la vida de las medusas. Ya las medusas no son medusas toda su vida, sino que son hidras y después pasan a ser medusas y se pueden reproducir. Es bien raro cómo viven esas cosas. Y estas pueden generar algo que llamamos una yema, que es lo que se ve acá, que es como que produce una hidra nueva. Y eso después se desprende y forma una nueva hidra, que después va a ser una medusa. Pero también pueden producir óvulos y reproducirse de forma sexual. Entonces por eso les puse esta imagen, porque tiene ambas formas de reproducción. En el próximo video voy a hablar más de los tipos diferentes de reproducción, solamente para explicar que existen ambos mecanismos. Bueno, entonces las células tienen un ciclo, tienen un ciclo de vida. Esto no va a ser igual para todas las células. Este ciclo que vamos a estudiar acá es el nuestro, es el de los humanos, el de los mamíferos, el de casi todos los cordados. Los cordados son los animales que tienen columna vertebral. Bueno, va a cambiar mucho con otros reinos, las plantas y los hongos. Ya, pero básicamente casi todos los animales tienen este mismo ciclo de vida en sus células. Vamos a hablar principalmente de dos fases que viven las células: la fase M y la interfase. Interfase es básicamente una forma bonita de decir como el periodo en que no se están reproduciendo, y la fase M se llama así por la mitosis y la meiosis. En la fase M va a ocurrir esto: o ocurre la mitosis o ocurre la meiosis. Pero vamos a hablar aquí de mitosis. Entonces, vamos viendo cada parte de este ciclo. Vamos a partir como con el fin de la fase M, en que una célula se transformó en dos células. Entonces veamos solamente la vida de una de estas chiquititas. A lo primero que se van a encontrar las células después de la división va a ser con la fase G1 o GAP1. Una vez me acuerdo que leí en un libro que G significa grow, de crecimiento en inglés, pero la verdad es que no, el tipo que le puso este nombre, el que descubrió estas fases, le puso G de gap. Gap significa intervalo, o sea, es un periodo de tiempo en que la célula no se está dividiendo ni está haciendo lo otro que es la fase S, que ya vamos a llegar a eso. Es un intervalo de tiempo en que la célula no hace mucho, o sea, hace todas las funciones, como vimos en el video anterior. Todo lo que es síntesis de proteína, el dogma de la biología molecular, hace todas esas cosas. Va a estar produciendo proteínas, pero no va, es lo único que hace. Va a crecer un poquito, va a depender mucho del tejido. En el caso de nuestro cuerpo hay algunos tejidos que crecen, otros que se mantienen casi igual. Y en este momento es bien especial porque hay algunas células que se quedan en esta fase y que en verdad vamos a decir que salen del ciclo
a la fase G0. O sea, G0 significa que se quedó como estancada y no siguen este ciclo. Por ejemplo, nuestras neuronas. Supongo que han escuchado muchas veces que las neuronas no se multiplican. Bueno, eso es porque se quedan en fase G0. Pero hay ciertas partes de las neuronas que se pueden regenerar, así que no es que se queden 100% estancadas ahí. También hay otras células que se quedan estancadas en G0 hasta que se les da la señal de seguir o como de volverse al ciclo. Por ejemplo, nuestro hígado, por ejemplo, después de una noche de mucho beber alcohol, el hígado se daña. Eso quiere decir que hay muchas células que se mueren. Entonces el hígado recupera ese tejido haciendo divisiones y así recuperamos la cantidad de células que hay. Esto tiene un cierto límite, o sea, si es demasiado el daño y es muy constante, se daña permanentemente el hígado y ahí es cuando aparece la cirrosis. Pero en el caso de que una célula se devuelva del G0 al G1, o no sea de estos tipos de células que se salen del ciclo, vamos a llegar a la fase S. Y se llama fase S de síntesis. Síntesis significa fabricar o hacer algo. Está sintetizando algo. Y lo que va a sintetizar es ADN. O sea, vamos a pasar de tener aquí células con una cromátida por cromosoma a tener cromosomas con 2 cromátidas. Vamos a decir que se duplica la cantidad de ADN. Pero igual vamos a tener 2 cromosomas. Y en la segunda fase G o G2 o intervalo 2 es un periodo de tiempo en el que la célula se va a preparar para dividirse. Entonces va a crecer mucho, va a crecer al doble de su tamaño porque después se va a partir a la mitad y va a quedar la mitad de la célula. Entonces vamos a ver lo que ocurre con el ADN de la célula. Como les dije acá en la fase M, cada célula, pues le puse estos niñitos ahí, quedan con una cromátida. Pero tienen un par de cromosomas. O sea, siguen teniendo 2 cromosomas, pero cada uno de esos cromosomas está hecho de una sola cromátida. En la fase G1 también vamos a tener los mismos cromosomas de una cromátida, pero también va a estar en par. O sea, vamos a tener 2 copias del ADN, pero con una sola cromátida. O sea, vamos a decir que es 2N. N significa el número de cromosomas. Tenemos 2 cromosomas. Y 2C, porque tenemos 2 cromátidas. En cambio, en la fase S, estas cromátidas se duplican. O sea, se sintetiza nuevo ADN. Entonces nos quedan... Vamos a seguir teniendo 2 cromosomas, pero ahora va a ser 4 cromátidas las que tiene. La C, en verdad, algunos dicen que es de cantidad. Es 4 veces la cantidad de ADN. O sea, tiene 4 copias. Pueden aprendérselo con como 4 copias, 4 cromátidas o 4 cantidades. Todas empiezan con C, por suerte. Gracias al español, por ser tan variable. Y esto se va a mantener también en la fase G2. Que vamos a seguir teniendo 2 pares. O sea, 2N con 4 veces el ADN. Y en la fase M, que es lo que vamos a ver ahora, se divide. Aquí abajito les puse otro esquema que es básicamente lo mismo. Lo último que quiero rescatar de esto es que solemos pensar que la mitosis es la división de la célula. De hecho, antes se enseñaba de esa forma. Pero no es así. La mitosis es solamente la división del núcleo y la división del cuerpo celular es la citocinesis. Hay células en tu cuerpo que hacen mitosis y no hacen citocinesis. Esas se llaman miocitos. Son las células del músculo. Si tu músculo hace mitosis, se genera 2 núcleos, pero ese núcleo siguen siendo parte de la misma célula. Y eso ocurre varias veces y por eso tenemos músculos con muchos núcleos dentro de una misma célula. Pues veamos la mitosis. La mitosis, bueno, va a partir con el final de la interfase, ¿no es cierto? Después de G2. Y les recomiendo como pausar el video, ver bien las imágenes, leer el texto que está ahí
Porque hay algunos nombres que quizás me salte durante la explicación y bueno, mejor que los lean, ya pausenlo, lean bien los nombres, las cosas que hay y vayamos viendo por partes. Primero vemos las partes de la célula. Vamos a hablar de la cromatina. ¿Se acuerdan lo que era la cromatina? Era el ADN unido con la histona forman nucleosomas, los nucleosomas se ordenan y forman la cromatina. Después esa cromatina se condensa y se va a formar los cromosomas, esas salchichitas que se ven ahí. Tenemos el núcleo, ya, la envoltura nuclear y unas cositas bien importantes que son los centriolos. Ya, los centriolos son unas proteínas que forman unos tubitos muy largos. Comenzamos la mitosis. Cuando comienza la mitosis llamamos a eso la profase. Pro de primera, fase de fase. Lo primero que va a ocurrir entonces es que se disuelve la envoltura nuclear, deja de haber núcleo y los cromosomas aparecen. Ahí tenemos un cromosoma, ahí tenemos otro cromosoma, ahí tenemos otro cromosoma. Se empieza a condensar la cromatina. Y otra cosa muy importante es que los centriolos se van a parar aquí en los extremos de la célula, vamos a decir en los polos. Y de estos centriolos se va a comenzar a formar unos tubos que le llamamos el uso mitótico. Estos no solamente van a salir hacia adentro, porque lo que van a hacer aquí en la prometafase va a ser agarrarse del cinetocoro. Recuerden, el cinetocoro les dije que era una proteína que se encuentra unida al centrómero de los cromosomas. Entonces, cromosoma, tienen al medio centrómero, en el centrómero hay una proteína que se llama cinetocoro. Y al cinetocoro va a llegar el uso mitótico, ¿sí? Y lo va a agarrar, ¿sí? Y eso lo va a permitir que se vaya moviendo dentro de la célula. El centriolo no solamente se va a firmar del cinetocoro del cromosoma, sino que también se va a aferrar hacia afuera de la célula. Se agarra de afuera para poder tirar, porque si no, no se movería. Y así esto funciona. La física dentro de una célula funciona igual que la física afuera. Si ustedes quieren tirar algo y no están parados sobre una superficie fija, quizás los otros van a empezar a tirar una cuerda y se van a mover ustedes hacia lo que quieren empujar, ya no al otro lado. Entonces se tiene que aferrar de afuera de la célula. Y durante la prometafase, esto es todo el tiempo que se demoran en ordenarse los cromosomas, porque va a comenzar a tirar de los pares de cromosoma, uno hacia un polo y el otro se va a ir hacia el otro polo. Una vez que se ordenaron, que están todos al medio, llamamos el ecuador de la célula, como se ve acá, termina la prometafase y comienza la metafase. Un periodo muy importante porque aquí ocurre la primera verificación. Ya en la célula ocurre toda una reacción química en que se asegura que esto está ocurriendo correctamente. Una vez que se aseguró que están todos los pares de los cromosomas, que hay uno afirmado de un lado de la célula y el otro cromosoma está afirmado hacia el otro lado, van a comenzar a tirarse. Entonces se separan las cromátidas ya de un solo cromosoma. O sea, recuerden que tenemos a los cromosomas que tiene dos cromátidas unidas, ¿sí?, en un centrómero, y ese centrómero se rompe y se va a mover una cromátida hacia un lado y hacia el otro. Todo ese proceso en que se empiezan a separar las cromátidas se va a llamar anafase. Así como se ve aquí, se va moviendo una hacia allá y la otras cromátidas hacia allá. Y finaliza esto con la telofase. Y la telofase va a ser una reestructuración del núcleo alrededor de los cromosomas, y los cromosomas se comienzan a descondensar. Una vez termina la telofase, y si fuera una célula que se divide en dos células, en el proceso de la telofase se comienza a producir la citocinesis, que se forma un anillo al medio de la célula hecha de las mismas proteínas que está hecho el uso mitótico, y eso se empieza a cerrar. Así es como que un globo uno le pusiera una pita al medio y lo empezara a apretar y se empieza a achicar. Imagínense estos globos estos largos que se usan para hacer figuras, y que es un solo globo, y si uno lo empieza a apretar al medio y lo empieza como a girar, quedan como dos globos. Bueno, ahí uno no los corta, porque si no se desinflan. Pero ocurre algo parecido, es como que se cierra el medio y listo, quedan dos células. Eso es la mitosis. Entonces pasamos de tener células con dos
cromosomas y 4 veces la cantidad de información, a tener 2 células, también con 2 cromosomas, pero cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Entonces, como tenemos 2 cromosomas, tenemos 2 veces la información genética. Antes la teníamos 4 veces. Cuando la célula detecta que algo mal ocurrió, va a suicidarse. Bueno, dentro de un organismo, por ejemplo en nuestro cuerpo. Si esto llegara a ocurrir mal, por alguna razón, lo más común es que ocurra el cáncer. Y por ejemplo, supongamos que un cromosoma no se rompió el centrómero y se fue el cromosoma completo para un lado y nos quedó una célula sin un cromosoma. Entonces una de las dos puede generar cáncer, o las dos incluso. La magia del cáncer es que muchas veces se produce un cáncer dentro de un cáncer, y entonces se matan entre ellas. Y por eso no todo el mundo tiene cáncer, y se produce por lo general a muy avanzada edad. Es porque todo este proceso ocurrió tantas veces que una logró sobrevivir a esta como guerra, porque muchas veces el cáncer aparece, todos tenemos cáncer de repente, pero se matan las células entre ellas. Ya, si una célula no se está dividiendo para crecer como organismo, para reparar un tejido, lo va a estar haciendo para producir un nuevo individuo. Y para producir un nuevo individuo, entonces necesitamos unas células que se llaman gametos, que después les voy a explicar más en profundidad lo que es un gameto. Bueno, ya les dije a grandes rasgos lo que es, pero para hacer esto necesitamos un proceso que se llama meiosis, que es muy parecido a la mitosis, pero con algunas cosas bien en particular. Primero, que es un proceso que ocurre 2 veces, o sea, vamos a tener una meiosis 1, lo que vemos ahí, y después una meiosis 2. Ahora, los pasos son los mismos que antes. Tenemos la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero va a ser la profase 1, la prometafase 1, la metafase 1, así, y después también la misma fase, pero con el 2. Durante la interfase, pasamos a tener una célula con 2 cromosomas. En la fase S, se van a duplicar este material genético, entonces vamos a tener 2 cromosomas con 4 veces la cantidad genética, que van a ser el par. Aquí es uno chico y el otro par es grande. Ya tenemos el cromosoma materno y el cromosoma paterno. Recuerden que todos tenemos un par de cromosomas que viene de la mamá y el otro par de cromosomas que viene de nuestro papá, genéticamente hablando. Entonces vamos a tener el cromosoma chico. Ya vamos a suponer que este es un cromosoma y este es su par. Vamos a suponer que es el de la mamá y este es el del papá. Y también los cromosomas grandes. Eso le decimos pares homólogos de cromosomas, ya que tienen la misma información genética. O sea, me refiero a que tienen los mismos genes. Entonces, por ejemplo, en el gen azul, o sea, en el cromosoma azul está el gen de los ojos del papá. Voy a ponerlo así, aquí en esa rayita amarilla, en el cromosoma azul. Y en el cromosoma rosado también tenemos ahí los genes del color del ojo de la mamá. Ya, pero es para que se entienda qué es lo que nos está mostrando esa imagen. Voy a borrar un poco los colores para que no esté tan rayado. Para comenzar la meiosis ocurre algo bien particular, que es un entrecruzamiento de los cromosomas. O sea, cuando se va a producir la meiosis, no se va a ir toda la información genética del papá o de la mamá, sino que se van a juntar, se van a mezclar. Ese proceso se llama entrecruzamiento o crossing over, van a salir en algunos libros. Entonces vamos a tener un cromosoma que va a ser quizá mayoritariamente el del papá o el de la mamá, pero con un trocito del cromosoma del otro progenitor. Y se va a producir entonces una mitosis casi normal. O sea, vamos a sacar... Bueno, no es tan normal porque aquí no se van a separar, no se va a romper el centrómero, sino que se va a ir un cromosoma hacia un lado y el otro cromosoma completo hacia el otro lado. O sea, se van a separar los cromosomas hermanos, pero las cromátidas hermanas van a seguir pegaditas en el centrómero. Entonces aquí vamos a tener una célula con un N, o sea, un solo cromosoma y 2 C.
O sea, un solo cromosoma pero que tiene las dos cromátidas. Y en la segunda meiosis, esa célula va a volver a dividirse, pero ahora son las cromátidas las que se separan. Entonces de esta cromátida, esa y esa van a separarse. Entonces ahora sí el centrómero se va a romper. Y nos van a quedar células con un cromosoma y una cromátida. O una vez la cantidad de información. Eso le vamos a llamar una célula haploide. O sea que tiene un solo cromosoma. Entonces yo les mencioné recién que habían como ciertos puntos en que la célula se aseguraba que todo estuviese ocurriendo correctamente. Y van a ser 3 puntos en que la célula hace esto, que le vamos a decir el control del ciclo. Esto va a ocurrir por unas proteínas que se están produciendo constantemente, el CDK, y que este proceso llega a un punto en que lo detiene la producción de esta proteína, y eso va a permitir que la célula continúe su proceso. Y va a volver a liberar esta proteína hasta que llegamos de nuevo a este punto en que se detiene y permite que la célula continúe con su proceso. Si esta proteína no se dejara de producir, la célula dice, me tengo que matar. Ese proceso le llamamos apoptosis, que es lo último que les voy a hablar. Entonces aquí igual les recomiendo, pónganle pausa, lean la imagen, que yo se las cuento también en otras palabras. Entonces vamos a llamarle esto los puntos de control. Tenemos el primer punto de control, el segundo y el tercero. El primero ocurre aquí al finalizar G1 y la célula se va a encargar de asegurarse que está lista para poder sintetizar el ADN. ¿Se acuerdan que le dije que en la fase S lo único que se hace es producir una copia de ADN? Entonces, para producir esa copia no es llegar y copiar. Necesitamos preparar a la célula con factores de crecimiento, que son hormonas, enzimas que ayudan son las encargadas de hacer toda esta duplicación de ADN, y finalmente tiene que recibir una señal. Sin esta señal, sin la enzima y sin los factores de crecimiento no va a ocurrir. Y eso es el primer punto de control. Una vez que se cumplen todo como un checklist, podemos continuar. Se duplica el ADN y llegamos al punto G2M. O sea, termina el G2 y va a comenzar la mitosis. Para que esto pueda ocurrir, la célula se asegura que el ADN esté correctamente duplicado. O sea, que cada cromosoma tenga su cromátida hermana, ¿no es cierto? Estén las dos cromátidas y que sean iguales, que sean idénticas. De eso básicamente es lo que se asegura. Y por último tenemos el tercer punto de control, que es cuando están pasando a la metafase. Para que la metafase, es la metafase básicamente, en que la célula se asegura que están todos los cromosomas listos para romper el cinetocoro y irse cada una hacia un polo de la célula, cada cromátida. Si estas no estuvieran bien ordenadas y no se van a separar correctamente, no ocurre, y la célula también termina atentando contra su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que falla alguna de estas cosas y la célula no logra corregirlo? Porque a veces lo corrige y sigue con su vida. Bueno, hay dos caminos básicamente. Una va a ser la necrosis y la otra va a ser la apoptosis. El más común es la apoptosis, en que la apoptosis va a ser un proceso en que la célula va a comenzar a degradarse. Lo primero que va a hacer es se va a ir achicando, va a producir como unas vesículas y finalmente se destruye, queda así fragmentada. Y se fragmenta para que después otras células, en nuestro caso los macrófagos, u otras células que coman, otros fagocitos, llegan y se comen estos restos celulares. La apoptosis también puede ser inducida por otras células. Hay células que están como supervisando que las mitosis ocurran correctamente, y si no ocurren correctamente llegan y la tocan a una célula y le inducen la apoptosis, y estas como que empiezan a burbujear. Se dice que forman como burbujas. Pues se ve esos dibujos ahí. La otra opción, que es cuando no ocurren todos estos mecanismos de regulación y la célula no se puede como autodestruir o no logra ser identificada por
otras células a tiempo, ocurre la necrosis. Y la necrosis tiene un proceso inicial que es la oncosis, que es súper peligrosa porque es el cáncer, literalmente. Oncosis, el cáncer. Que la célula comienza a crecer. Y a veces crece lo suficiente que dice, pucha, yo puedo seguir con el camino de la mitosis, porque ya tengo todas las cosas que necesito. Y se comienza a multiplicar. Y como no tiene el control que tenía, ¿cierto?, este proceso de regulación del ciclo, sigue multiplicándose y sigue multiplicándose y sigue multiplicándose. Y eso finalmente es lo que llamamos un tumor. Pero pueden ocurrir dos cosas: que solamente se esté multiplicando y hasta un momento en que ya deja de recibir alimentos porque el resto del cuerpo le deja de entregar energía, oxígeno, y simplemente se queda ahí. Y por lo general se muere solo, que es lo que llamamos un tumor benigno, que son bastante comunes. O lo otro que puede ocurrir es que esa oncosis comienza a crecer, pero no logra ser como identificada por su entorno, por las otras células que sí están bien reguladas, y le siguen entregando alimento, y le siguen entregando oxígeno, y le siguen quitando los desechos. Entonces comienza a crecer y a crecer, y sigue creciendo y sigue creciendo, que eso es finalmente un tumor maligno. Pero también puede ocurrir que ese tumor benigno, ¿cierto?, en un momento dice, churra, no estoy controlando bien el ciclo, así que me voy a terminar muriendo, que eso es finalmente la necrosis, en que la célula simplemente se muere. Necrosis de hecho significa morirse, un tejido que se muere. Por lo tanto, algo importante que aprender de esta información es que es muy importante tener un estilo de vida que entregue las condiciones apropiadas para nuestras células de reproducirse correctamente, hacer tanto la mitosis como la meiosis de forma lo más óptima posible, para evitar llegar a ese proceso de la oncosis, que va a ocurrir igual, pero lo mejor es evitar que ocurra, porque finalmente nos puede llevar al cáncer. Otra cosa bien importante es que este proceso es muy distinto, o sea, los mecanismos de regulación, me refiero, son muy distintos para un tejido y para otro. Y las células, una vez que se salen de este ciclo, van a funcionar también de maneras muy distintas. Por lo tanto, no es como que uno diga, ya vamos a encontrar una cura para el cáncer que evite que las células se vayan a oncosis. No funciona, no es tan simple. Porque cada tejido es distinto, cada tejido tiene señales distintas, cada tejido tiene algún mecanismo, alguna enzima, algún factor de crecimiento que otras no tienen. Entonces no podemos decir que el cáncer es una enfermedad, es una familia de enfermedades, ya que todas se deben a una desregulación del proceso de mitosis. Así que no podemos esperar que aparezca una cura contra el cáncer, podemos esperar que aparezca una cura contra un cáncer en específico, por ejemplo el de colon o el de mama o qué sé yo, el de faringe, pero no todos van a ser igual, no todos funcionan de la misma forma. O sea, todos son lo mismo en la parte biológica, que es una misma modificación del ciclo celular. Pero, como les digo, todos los tejidos van a ir funcionando de manera especialmente distinta. Así que con eso nos despedimos. Hasta el próximo video sobre la reproducción. Adiós.